Bueno, pues gracias a Dios que estamos juntos y gracias a Dios que lo podemos alabar, tenemos libertad para alabarlo y no cabe duda de que Dios es muy bueno, muy lindo. Vamos a seguir con las pláticas que hemos tenido. Si recuerdas, hemos estado hablando de conocer a Dios. Conoce a Dios, es la vida eterna. Si tú logras conocer al Señor, tienes vida eterna. Ese es el texto de donde partimos. Y hoy vamos a seguir, hoy sería la cuarta de este tema. Y realmente ha sido interesante estar indagando, investigando, pensando en todo esto. La última vez que nos vimos la santidad de Dios. Vimos que Dios es santo, santo, santo y muchas implicaciones de eso, además de muchas cosas bonitas que vienen precisamente de que Dios sea santo y que tenemos un Dios que es definitivamente, no hay como nuestro Dios, no hay un Dios similar, no hay Dios aparte de nuestro Dios y a eso estamos ya muy claros y muy convencidos. También estamos muy convencidos y hoy vamos a hacer en su momento un énfasis, aunque la plática va a ir directamente al énfasis de que es imposible conocer a Dios sin la persona de Jesucristo. Va a ser hoy más claro todavía que es imposible. No hay religión, no hay nada, no hay conocimiento en la tierra, no hay religión en la tierra, no hay filosofía en la tierra, en ningún punto de la tierra, en ningún lugar de la tierra que te pueda dar el conocimiento de Dios sin Jesucristo. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque a la vez somos privilegiados y a la vez también somos responsables de tener una verdad que es única. Y no es que la gente no tenga la oportunidad de conocer, ahí están las Biblias y eso, pero hay tanta confusión en el mundo que lo que se necesita es ver testimonios vivientes. O sea, personas que vivan lo que dice la Escritura y entonces la cosa cambia. Entonces la gente sí está más dispuesta a escuchar, está más dispuesta a mirar y a escuchar del Señor Jesucristo. Vamos a un texto hoy que es el Apocalipsis, capítulo 21, y vamos a leer desde el verso 1 al verso 4. El Apocalipsis. Quiero decirte que el libro de Apocalipsis o la palabra Apocalipsis significa revelación. Eso es lo que significa Apocalipsis. Y en realidad es eso, es la revelación del Señor Jesucristo. Se lo dijo claramente a Juan, el apóstol Juan, que es quien escribe el Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo, la revelación que le da Jesucristo a Juan, pues de los últimos tiempos y obviamente del mismo Señor Jesucristo, una revelación de quién es el Señor Jesucristo glorificado y también cómo van a terminar las cosas y cómo en su momento llegaremos a este punto donde vamos a leer ahora. Así que Apocalipsis significa eso, revelación. Es un libro donde Dios está revelando cosas del tiempo del fin y está revelando cómo van a terminar las cosas. Así van a terminar. Las cosas van a terminar así y las cosas van a terminar bien para los que estén con el Señor Jesucristo, no cabe duda. Y las cosas van a terminar mal para los que no estén con el Señor Jesucristo. Así van a terminar. La única diferencia es que nosotros decidamos en qué lado queremos terminar. Pero de que va a terminar como dice el libro de Revelación, así va a terminar. Apocalipsis 21 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Vamos a orar. Padre, como decía el hermano, háblanos, Señor. Habla a nuestro corazón y muéstranos más de ti, Señor, para que te conozcamos más, para que te amemos más, Señor, para que te sigamos mejor, para que te creamos más, Señor, para estar más cerca de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este texto del Apocalipsis, del cual no vamos a ver en detalle, es la culminación de muchas otras cosas que suceden en el Apocalipsis. Es verdad que el libro de Apocalipsis no es un libro fácil de entender, pero si tú lo ves solamente así como a grandes rasgos, si no quieres ver cada detalle, porque si ves cada detalle te metes en unas complejidades dificilísimas de entender, pero si lo ves así un poco a lo lejos, un poquito así como a grandes rasgos, no es tan difícil de entender, es la culminación de los tiempos, es las últimas luchas del diablo y sus huestes contra Dios y los suyos, y finalmente la victoria total del Señor Jesucristo y los que están con Él, y el encarcelamiento para siempre de Satanás y de aquellos que son pues sus hijos, sus discípulos y sus seguidores. No hay mucho más que eso, aunque hay muchísimos más detalles. Y al final nos presenta ya cómo es la unión de los creyentes con Dios y cómo se va a vivir ya para siempre con características que ya no tienen que ver con lo que vemos nosotros en la tierra, como por ejemplo aquí dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá tristezas, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte. Y es interesante entender por qué ya no habrá muerte. ¿Sabes por qué ya no habrá muerte? Porque ya no habrá pecado. Y el pecado solamente, o sea, la muerte solamente tiene que ver cuando hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Desde el principio está dicho eso claramente, y también lo hemos visto alguna vez cuando estuvimos hablando de Lázaro. Pero bueno, la idea es esa. Si no hay pecado, no va a haber muerte. No habrá llanto, no habrá clamor, ni tampoco habrá dolor. Y lo más importante, nosotros podríamos tener un vistazo del cielo que también se lo da Dios a Juan y lo describe y trata de describir con piedras preciosas y de alguna manera trata de describir lo que está viendo, ese cielo que está viendo. Pero cualquier cosa que nosotros pudiéramos encontrar en el cielo, porque aquí lo que nosotros estamos viendo específicamente en este pasaje es como si Dios estuviera abriéndonos una ventana del cielo para que podamos ver, pero cualquier cosa que haya ahí hermosa, cualquier cosa queda opacada, eclipsada por una razón que aquí mismo nos lo está dando. Y esa razón está en el verso 3 que dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es lo mejor del cielo. Lo mejor del cielo es que Dios va a morar con nosotros para siempre. Con todo lo que significa Dios, con todo lo que Dios le supone al alma y con todo lo que es Dios, que es el creador, va a estar con nosotros para siempre. Ojalá nos demos a la tarea de pensar en este tipo de cosas. Creo que es difícil pensar en esto, pero para eso tenemos la Escritura y para eso también tenemos momentos en donde podemos retirarnos y pensar en todo esto. Pero yo creo que te voy a dar algunas buenas ideas hoy para que puedas ir entendiéndolo. Para empezar, cuando dice el tabernáculo de Dios con los hombres, realmente es una expresión rara para nosotros. Es una cosa que no es fácil de entender. Si tú le dices a una persona que va en la calle y le dices, oye, ponte contento, ¿por qué? Porque el tabernáculo de Dios va a estar con nosotros en la eternidad. Y va a decir, ¿eso qué es? No sabes ni qué se va a imaginar. El tabernáculo, ¿qué es eso? No se lo va a imaginar. ¿Por qué? Porque nosotros, occidentales, no entendemos muchas cosas de la mentalidad de aquellas personas de Medio Oriente, pero sí te lo quiero explicar por qué o qué es lo que significa, porque luego lo vamos a volver a encontrar. Cuando dice el tabernáculo de Dios con los hombres, nosotros entenderíamos más si dijéramos la tienda de Dios en medio de la tienda de todos los demás, o sea, de las tiendas del pueblo, ¿no? Vamos a poner una ilustración. Busqué una ilustración que me pudiera decir exactamente eso. Eso es exactamente lo que significa.
Ya ves todas estas tiendas, se ven, ¿no? Y se ve bastante claro. Todas esas tiendas, haz de cuenta que todos esos son los redimidos, ¿no? Y la tienda del medio, ese es el tabernáculo de Dios, en medio de los hombres. O sea, esa es que Dios puso su tienda en medio de las tiendas de los hombres. Esa es la mentalidad. Es verdad que es una mentalidad para nosotros un poco distinta, pero tienes que entenderlo. Eso es lo que ellos entendían cuando decían que Dios iba a poner su tienda en medio del campamento, significaba eso. Pero si eso nosotros lo vemos y lo entendemos ahora a nuestra forma de ver, es que Dios va a estar en medio de nosotros. Dios va a estar en medio de su pueblo. Y eso es importante. Esta ilustración quise ponértela porque después vamos a encontrar en un texto del Nuevo Testamento exactamente la misma idea. Bueno, esto también es Nuevo Testamento, pero en un texto de los Evangelios, quiero decir. Ahora, hasta aquí nosotros vemos que el plan final y definitivo de Dios es morar para siempre con los hombres. Ese es el plan. Estamos también tratando de conocer a Dios. Pero te quiero decir que lo curioso, lo interesante es que Dios siempre había tenido esa idea de morar con el hombre. Esa idea de morar con el hombre no es nueva. Eso que Dios quiere estar con el hombre para siempre no es nuevo. Eso es desde el principio. Te voy a mostrar 3 textos aparte del de Apocalipsis para que entiendas esto. Y luego te voy a decir por qué es importante. Por ejemplo, desde el Edén, estos textos están ubicados en distintos momentos de la historia bíblica, y desde el Edén encontramos Génesis capítulo 3, 8, y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Eso pasó en el Génesis. Eso era normal en el Génesis. ¿Qué era normal en el Génesis antes de la caída? Bueno, pues que Dios se paseara por el huerto al aire del día y que se encontrara con los hombres. Este versículo sugiere que antes de la caída, antes del pecado, el plan de Dios, el orden original de la creación, nosotros podemos ver a Dios en comunión directa con el hombre. No ves a un Dios que está lejano, no ves a un Dios que no tiene nada que ver con el hombre, sino un Dios que tiene mucho que ver y mucha familiaridad con el hombre. Alguien que vive cerca y que convive con el hombre. Desde el inicio, ese es el plan original. ¿Que se echó a perder? Sí se echó a perder por el pecado. Pero vamos a ver otro momento de la historia que es más parecido a la ilustración que te puse en los tiempos de Moisés y posteriores. Dios les manda a hacer un tabernáculo, les manda a hacer una tienda de ciertas características en donde se establece el culto a Dios y donde Dios establece sacerdotes y sacrificios. Sacerdotes para que pudieran representar a los hombres delante de Dios y a Dios delante de los hombres, y sacrificios. ¿Para qué? Para que fueran sombra o para que fueran una idea anticipada de un sacrificio que vendría después, que sabemos que es el del Señor Jesucristo. En el Éxodo capítulo 25, verso 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Otra vez la idea de Dios viviendo en medio de su pueblo. Dios ordena construir este tabernáculo y la razón no es para que tuvieran un culto, para que los hombres le dieran solamente reverencia y culto a Dios. Eso está bien, sí, pero no era solo eso, sino era para establecer su presencia en medio del pueblo. Eso es lo realmente importante. Eso es lo que siempre se pierde de los cultos. Si en los cultos de cualquier religión se pierde absolutamente la idea de que el culto en sí no es lo que importa. Lo que importa es que Dios esté en medio de nosotros, que Dios esté en medio de los que lo alaban, en medio de los que lo buscan. El culto es lo de menos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente se pelea por los cultos, que la gente se pelea porque los cultos deberían de ser así o no ser así, y porque como si eso fuera lo importante. Lo importante no es el culto, lo importante es que Dios quiere estar en medio del pueblo. Lo importante no era, y lo dice después muchas veces el Señor, dice: ¿para qué me sirve a mí la multitud de vuestros sacrificios? Si están cumpliendo el culto a rajatabla, están cumpliendo el culto como yo dije que se tenía que hacer a la letra, dice: ¿para qué me sirven?
Si está su corazón lejos de mí, si me alaban con su boca, pero con su corazón no me alaban ni me buscan, si están haciendo lo malo, ¿de qué me sirven sus ovejas? ¿De qué me sirven sus machos cabríos? ¿De qué me sirven sus sacrificios? ¿Por qué? Porque a Dios siempre le ha interesado, pues, que su presencia sea amada en su pueblo, no tanto el culto. Ahora, no es que el culto esté mal, no, el culto nos ayuda. El culto nos ayuda a ordenarnos, nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos, nos ayuda a dirigir nuestros pensamientos hacia un lado, nos ayuda a que una persona quizás que sabe un poco más explique, nos ayuda porque nos juntamos, nos ayuda porque nos amamos, nos ayuda porque unos a otros empezamos a ver necesidades y todo nos ayuda. Asimismo, digamos, los cultos tiene ese efecto de ayuda, pero no es en sí lo más importante. Lo más importante de que nosotros nos reunamos no es ninguno de nosotros, es Dios. Y si Dios no viene, pues entonces, pues es en vano realmente. Mucha gente se junta y Dios no va ahí, o sea, no va ahí porque conoce los corazones y se juntan, pero pues es en vano. No olvidemos eso. Lo importante es Dios en medio de los hombres. Eso es lo que quiso establecer. Ahora, se ve mucho más claro que Dios quiere vivir en medio de los hombres con Jesús, también llamado Emmanuel, que significa Dios entre nosotros, Dios habitando entre los hombres. Juan capítulo 1, verso 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos clarísimamente la intención de Dios. Dice que el verbo fue hecho carne, el verbo era Dios y el verbo, así lo dice la Biblia, y dice que habitó en medio de nosotros. La ilustración que te puse hace rato tiene que ver con esto, porque aquí la palabra habitó entre nosotros, ¿sabes lo que quiere decir exactamente en el idioma original? Acampó. Puso su tienda en medio de nosotros. De ahí viene la idea clara, ¿no? Y esa idea, esa forma de pensar del Medio Oriente o de aquellos tiempos, en donde Dios pondría su tienda en medio de nuestras tiendas. Y eso es exactamente. Ahora, ¿ves en Jesucristo esa intención de Dios de vivir en medio de los hombres de manera personal y de manera visible? Más claro que con Jesucristo no puede ser. No puede ser. Nuevamente ahí te das cuenta de la importancia del Señor Jesucristo. Nuevamente ahí te das cuenta que no se puede conocer a Dios sino por medio del Señor Jesucristo. No importa que las personas empiecen a hacer cambios en su vida y porque están en esta religión o porque si van ahí al yoga o porque si están ahí viendo meditación trascendental y están meditando mucho y están teniendo cambios, está bien. Pero nada de eso les va a llevar al conocimiento de Dios. Se pueden dar una embarradita, se pueden dar una limpiadita por fuera aparentemente, pero no van a llegar al conocimiento de Dios simplemente porque es imposible. No se puede llegar al conocimiento de Dios sin el Señor Jesucristo. Vamos a metérnoslo en la cabeza. No se puede. No nos imaginemos que todas las religiones llegan a Dios. No es cierto. No se puede llegar al conocimiento de Dios sin el Señor Jesucristo. Y finalmente el verso que vimos hace rato de Apocalipsis capítulo 21, la parte que ya leímos que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí ya te describe este texto la culminación de toda la historia de la Biblia. Dios viviendo para siempre con su pueblo. Y uno se puede preguntar, ok, estábamos estudiando acerca de que conozcamos a Dios, que lo debemos conocer. ¿Qué tiene esto que ver? Tiene mucho que ver con Dios. Porque aquí ves la intención final de Dios. La intención final de Dios es vivir contigo para siempre. Es vivir con el hombre para siempre, es vivir con todas las personas que te estás imaginando ahora para siempre. Esa es su intención, y en su intención solo podemos nosotros ver bondad, amor y misericordia. Ahora te lo voy a explicar mejor. En su intención tú puedes ver esa parte de atributos de Dios que ya vimos antes, ya vimos en alguna sesión anterior, y que tú puedes ver que había muchos. Bueno, pues aquí puedes ver que hay unos cuantos que parecen ser los rectores, que parecen ser aquellos que llaman a Dios a querer vivir con nosotros para siempre. Bondad, amor, misericordia, entre otros. En su intención lo puedes ver. Te pongo un ejemplo.
para que entendamos un poco lo de la intención. Piensa en un hombre, bueno, tú de inicio lo ves normal, no conoces sus intenciones y piensa que este hombre se va a vivir con los campesinos de una región. Este hombre tiene más estudios que los campesinos de esta región y empieza pues como a portarse bien entre ellos como para ganar su confianza, pero después de que gana su confianza, su intención es despojarlo de sus tierras. Esa es su intención. Su intención es despojar a los campesinos de sus tierras. ¿Qué te dice su intención de él, de su carácter, de él? Que es una persona perversa y que es una persona mala. Eso es lo que te dice. Entonces, sí puedes por la intención entender cómo es la persona cuando entiendes la intención. Por otro lado, vamos a pensar en otro hombre que no se parece al anterior, que piensa y ha visto algunos programas de televisión y ha visto a muchos negritos, niños negritos que con la panza inflamada y con moscas sobre la cara y triste la situación. Y entonces decide ir a África para poder construir, para poder buscar y después construir un pozo para proveer agua potable a todas las villas de alrededor y a todas las personas para darles una oportunidad mejor, para ayudarles, dado que él está contento con la vida, dado que él a lo mejor le ha ido mejor y le ha ido bien y dice no es posible que yo esté aquí tan bien y tan cómodo y allá tantos niños y tantas personas y tantas mujeres estén sufriendo, y entonces él hace eso y nadie le paga, sino que él de lo suyo lo pone. ¿Cuál es su intención? Su intención es amar a esas personas que no conoce, esas personas que las ve, que son humanos, que son personas que necesitan y quiere aliviar un poco su necesidad. Su intención es amor, su intención es buena. ¿Qué te dice eso del carácter de la persona? Pues te dice que es una persona buena, te dice que es una persona amorosa. Estás conociendo un poco a la persona por medio de su intención. Ahora, si la intención de Dios es estar con nosotros para siempre, si esa es la intención de Dios, estar contigo, que no tengas más dolor, que no tengas más tristeza, que todas las cosas que te hayan pasado, todas esas queden atrás y borradas y que tu alma esté satisfecha de todo y para siempre, pues también nos puede decir mucho de quién es Dios cuando tú entiendes que esa es su intención, la cual vimos desde el principio en el primer texto de Apocalipsis. Cuando yo estaba pensando en esto, también pensaba cómo nos ha engañado Satanás al mundo, cómo lo ha engañado, cómo ha engañado a todas las personas, porque siendo que la intención de Dios desde el principio ha sido y va a ser y eventualmente se va a cumplir, estar con los hombres, siendo que Dios es la fuente de agua viva, siendo que el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva, de una vida totalmente satisfecha, de los sentidos satisfechos, de la alma satisfecha, del espíritu satisfecho y vivo. Y nosotros como que no lo creemos. Y como que buscamos cualquier cosa que no sea eso. Y como que pensamos que otras cosas nos pudieran satisfacer y nos aferramos a ellas. Y lo puedes ver cuando la gente se aferra a un hombre, a una mujer, o al dinero, o a una situación que está viviendo, y no lo sacas de ahí. Y no hay manera de hacerle ver la intención de Dios para su vida. No hay manera. Está engañado, quiere seguir engañado y no hay manera de abrir los ojos. De veras cómo se necesita el Espíritu Santo para que ilumine los ojos de los incrédulos, como dice la Biblia, para que puedan ver la luz del Evangelio. Porque de veras nosotros hemos estado engañados, todos los que estamos aquí, si algunos lo están todavía no lo sé, pero todos hemos estado engañados en algún momento y hemos querido, y para eso Dios nos ha puesto muchos ejemplos. Nos ha dejado ejemplos en la Biblia, nos ha dejado el ejemplo de Esaú, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú, que vendió su primogenitura, lo que era realmente importante, por un plato de lentejas, por un cocido, por una comida que podría estar rica o podría estar muy sabrosa, lo que tú quieras, pero no había comparación en el valor de una comida con algo que era mucho más importante. Pero sin embargo,
Así somos, así es el hombre, así son todas las personas sin Cristo, como que no creen que Jesús tiene buenas intenciones y que el estar con Él realmente satisface y que eventualmente estará con Él para siempre. Nos aferramos a cisternas rotas que no retienen el agua y dice que hemos olvidado a la fuente de aguas vivas. Tremendo. Recapacitar en esto también es muy importante, porque tú puedes ver a mucha gente aferrada a cosas que no satisfacen, de hecho a cosas que les han traído muchísimos problemas, pero no las quieren soltar. Para que te des cuenta cómo Satanás realmente ha engañado al mundo. Pero vamos a seguir un poquito con esto. Nosotros vemos que cuando el Señor tiene esa intención a partir del libro del Génesis, lo vemos en el Éxodo, lo vemos cuando el Señor Jesucristo está en medio de los hombres, vemos esa verdad, pero también el hecho de que Dios tenga esa intención, el hecho de que Dios quiera estar con los hombres, presenta un problema importantísimo. ¿Por qué? Porque por un lado Dios es santo, 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 como ya vimos, y el hombre es pecador y está corrompido. El hombre es pecador y está corrompido hasta la médula, tanto así que el libro de Isaías dice que lo mejor del hombre y lo más justo del hombre no son más que trapos de inmundicia. Eso es lo más justo, eso es lo mejor del hombre. Así que está corrompido. Y el hecho de que Dios quiera vivir con los hombres presenta un conflicto y un gran problema. Recordemos a Isaías, vamos a poner a Isaías capítulo 6. Recordemos a Isaías cuando tiene una visión de Dios, cuando ve al Señor y cuando también ve a los serafines que estaban ahí, que tenían 6 alas. Esto lo vimos la vez pasada. Y dice el verso 3, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí ves tú a Isaías que cuando tiene la visión de Dios, lo que le llama más, lo que dicen los serafines es santo, santo, santo. Y cuando él se da cuenta de eso, cuando él ve esa santidad, cuando ve esa gloria de Dios, dice que cae como muerto, dice: soy muerto porque ay de mí, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Lo recordamos cuando la santidad de Dios revela quién es Dios, por un lado, pero también te revela quién eres tú. Revela quién es Dios santo, pero también nos revela aquí lo profundo del corazón, las intenciones y muchas cosas que pueden y que están mal. La verdad es que esto provocó eso en Isaías, pero esto en realidad es cierto. El hecho de que un hombre se siente muerto delante de la santidad de Dios es cierto para cualquier persona, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Es evidente para nosotros, o sea, no solo lo dice la Biblia, es que es evidente cómo está el mundo, es que es evidente cómo las personas buscan solamente lo suyo, es evidente hasta dónde alcanza la maldad de la gente. Es más, es solo cuestión de tiempo para que el niño o la niña más tierna, que ahora se ve como una niña, como un niño tiernísimo, es cuestión de tiempo para que se vuelva un demonio, para que se vuelva un diablo. Cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque va a aprender lo malo, porque va a seguir lo malo, porque va a seguir los impulsos de sus deseos, y es solo cuestión de tiempo. Y así que una niña tierna hoy o un niño tierno ahí, después de 20 años, es un monstruo. Y lo hemos visto. Muchos lo hemos visto. Así que es cierto, no hay justo ni aun uno. Así que nos presentamos con este dilema. ¿Cómo puede un Dios que es absolutamente santo y perfectamente santo habitar con pecadores sin destruirlos? ¿Por qué? Porque la santidad de Dios exige
que el pecador esté apartado de Dios. Lo exige, no pueden convivir, son como, o sea, no podrías, imagínate que una cosa es como paja o como una tela y lo otro fuera un horno de fuego y no puedes ponerlos juntos, no puedes. ¿Por qué? Porque lo uno consumiría lo otro, porque uno destruiría lo otro. Por un lado, Dios es santo, santo, santo. Habacuc, capítulo 1, verso 13, es solamente un recordatorio, como la Biblia dice en Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Así define Habacuc la santidad de Dios. Limpio de ojos para ver el mal. No puede convivir. Por otro lado, esa santidad exige distancia del pecador. Un texto que también conocemos, Isaías capítulo 59, 2, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros Dios. O sea, vuestras maldades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No pueden estar juntos. La santidad de Dios exige que esté separado el pecador por el pecado. Así que encontramos nosotros aquí varios atributos de los que conocimos hace 2 sesiones y que están en conflicto, aparentemente están en conflicto. Por un lado, Dios es perfectamente santo y justo, o sea, no puede pasar por alto el pecado. Y por otro lado, Dios es amor y es misericordioso y no quiere destruir al pecador. Y luego, Dios es justo, Dios es santo por un lado, por otro lado Dios es amor y además es misericordioso y no tiene en su intención, por lo menos en su intención, destruir al pecador. De que lo va a tener que destruir, lo va a tener que destruir. Si el pecador no quiere entrar en los términos del pacto. Pero no es lo que él quiere, porque si eso fuera lo que él quisiera, no hubiera mandado a Cristo para empezar. No le hubiera dado una alternativa y una salida a este conflicto, porque este conflicto nosotros no tenemos nada, ni está en nuestras manos arreglarlo. No tenemos la solución de este conflicto. Por un lado, la intención de Dios de morar con los hombres y por otro lado, el hombre corrompido. ¿Cómo puedes juntar los dos? Pues puedes juntar puedes juntar los dos solamente por el Señor Jesucristo, nada más. La cruz de Cristo existe porque en ella se cruzan la justicia, la santidad, el amor y la misericordia, que dijimos que estaban en conflicto, ¿verdad? Por un lado, Dios quiere salvar, ama al pecador, no lo quiere destruir, pero por otro lado, tiene que cumplir la justicia. Y el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, ¿cómo lo puede arreglar? Nosotros no podíamos, pero Dios pudo. Más o menos ya estás entendiendo. En Romanos capítulo 3, verso 25, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El texto puede estar largo, puede estar complicado o un poco, pero lo que quiere decir es que Dios manifiesta su justicia, que Dios cumple con la justicia de una manera que solo a Él se le pudo haber ocurrido. De modo que Él termina siendo justo y además el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sabes qué significa justificar? Justificar significa ser declarado justo. Eso es lo que significa justificar. O sea, Dios puede declarar justo a una persona que ha sido un pecador empedernido y lo puede declarar justo solamente porque es de la fe de Jesús, nada más. Dios no puede declarar justo a todas las personas. A toda la gente que dice que Dios ama a todos y Dios va a salvar a todos, no puede ser. Legalmente no puede ser. Y la Biblia dice claramente que no puede ser porque Dios no puede declarar justo a nadie que no crea en el Señor Jesucristo, porque no lo hay, porque no lo es. Pero Dios puede declarar justo a alguien que es de la fe de Jesucristo. De este modo, por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Jesucristo, el pecado no es ignorado.
es expiado, es cubierto. La justicia no es violentada, sino que queda satisfecha. ¿Por qué? Porque Cristo carga con las consecuencias. Y la santidad no es anulada. Por eso, Dios puede justificar al pecador sin dejar de ser santo. O como dice el texto que leímos, Él es el justo y el que justifica. Él puede justificar al pecador sin dejar de ser justo. O sea, si una persona simplemente declara justo a otro, nada más porque sí, entonces ya no sería justo. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que una persona te hace un daño terrible. Un daño, imagínate un daño terrible, que puede ser a tu persona, o que puede ser a la persona de tu hija, o que puede ser a la persona que más quieres y le hace un daño terrible, así como un abuso, una violación, la muerte, lo que tú quieras. Y entonces el juez dice, pues yo que soy tan bueno, pues lo declaro inocente, o sea, lo declaro justo, lo declaro inocente, no debe nada. ¿Cómo que no debe nada? Ni siquiera se ha arrepentido, no ha hecho nada, mató a mi hija o violó o hizo algo malo. No puede, o sea, no puede ser. Ninguna persona estaría satisfecha con ese resultado. Nadie estaría satisfecho con ese veredicto. ¿Por qué? Porque es un veredicto absolutamente injusto. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios tenía ese riesgo, el riesgo de declarar justo, y no podía declarar justo porque había otros atributos que lo impedían. Pero con la cruz resuelve el conflicto. La justicia queda satisfecha, el pecador puede ser perdonado, ser declarado justo, y si es justo y si es limpiado, entonces sí va a poder vivir con Dios para siempre. Entonces sí va a poder vivir con Dios aquí también. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿entiendes ahora mejor todavía por qué no puede haber un conocimiento de Dios aparte de Jesucristo? No puede, es imposible. No hay idea, no hay religión, no hay filosofía, no hay nada que tenga esto, en donde Dios mismo tome el lado del pecador, la culpa del pecador, y entonces pueda hacer borrón y cuenta nueva. Bueno, quiero decirte solamente para que tú vayas teniendo relación con ciertas palabras que vas a oír en el ámbito cristiano o en el ámbito religioso, que todo lo anterior se conoce como, en teología, se conoce como la justificación. Te suena coherente, ¿no? La justificación es que Dios hace un plan para que el hombre pecador pueda en un momento dado y por la fe en Jesucristo ser declarado justo. Romanos 5, capítulo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hasta sencillo de entender, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Por qué tenemos paz? No le debemos a Dios nada, pero no porque nosotros lo hayamos pagado. No porque nosotros hayamos restituido, porque no podemos restituir todas las maldades que hicimos, ni los daños que son irreversibles que cometimos. Tenemos paz porque ya Dios tampoco es nuestro enemigo, sino nuestro amigo, y es más, hasta nuestro Padre. Eso es justificar, y todo esto se conoce como la justificación. Ya casi vamos a terminar, pero necesito decirte algo más. ¿Por qué? Porque una persona, cualquiera de nosotros, puede ser justificado. ¿Y después qué? La mayoría de nosotros, cuando somos justificados, no nos morimos y nos vamos para el cielo. La mayoría de nosotros, cuando somos justificados, y la mayoría de los cristianos, cuando han sido justificados, se siguen quedando aquí en esta tierra. Se siguen quedando en su mismo trabajo, o algunos cambian de trabajo, se siguen quedando con la misma familia o con las amistades o las personas con las que tiene que convivir, la familia extendida, etcétera. Nos quedamos en esta tierra, no nos vamos, sino que nos quedamos aquí. Y aquí entra otra parte de la obra de Dios en el pecador. Recuerda que todo esto tiene que ver con que Dios quiere estar con nosotros por la eternidad. Pero para que eso se pueda cumplir, por un lado nos tiene que justificar, y después esta segunda, digamos, parte de la obra de Dios en el pecador, que es la santificación. No te preocupes por la palabra, la iremos entendiendo, pero tampoco es muy difícil de entender. En Hebreos capítulo 12, verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. O sea, imagínate, sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros podemos cantar la canción de Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, podemos cantar eso y se canta muy fácil. Pero vivir lo que aquí dice es otra cosa. Sin santidad en este mundo en el que vivimos, con las tentaciones de este mundo, con la ideología de este mundo, con las presiones de este mundo, y sin embargo la Biblia, que es atemporal en el sentido de que no se escribió nomás para aquella época, se escribió para todas las épocas, y todas las épocas han tenido sus cosas, así que en este tiempo en el que vivimos, sin santidad, nadie verá al Señor. Y si la Biblia dice que sin santidad no vamos a ver al Señor, no nos imaginemos otra cosa. Mejor preocupémonos a qué se refiere con eso de la santidad. Mejor preocupémonos y tomemos en serio y pidámosle a Dios para que podamos vivir realmente en santidad, para que sí veamos a Dios para siempre. En vez de estar diciendo, no, pero es que no se puede. No, pero ¿quién dice? Pero ¿a poco sí? Y empezar a pelear con el argumento, a pelear con lo que dice la Biblia, que es muy sencillo, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. No, pero lo que pasa es que puedes no ser santo y sin embargo ver a Dios. ¿Quién dice? Aquí la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí te das cuenta que nos dice que para que podamos realmente cumplir con esto, para empezar, tenemos que vivir en temor todo el tiempo. O sea, tenemos que vivir de forma bien pensada, de forma... No podemos vivir distraídos, no podemos vivir a lo loco, no podemos estar metiéndonos en embriagueces, como dice la Biblia, sino que seamos sobrios. O sea, necesitamos un estado de mente en el que podamos vivir de forma sabia. Y ya sabes que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso dice aquí temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque hay una peregrinación hasta que lleguemos finalmente con Él. Pero créeme una cosa, todas aquellas personas que quieran hacer la voluntad de Dios no van a encontrar esto difícil. Por lo menos no lo van a encontrar imposible, porque, bueno, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y obviamente que si esto lo tuviéramos que resolver solos, pues sería imposible. Pero la buena noticia es que no lo tenemos que resolver solo. O sea, Dios sigue obrando todos los días en todos, no en unos cuantos, sino en todos los justificados. ¿Y sabes cómo? Desde adentro de uno mismo. ¿Y sabes con quién? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí vamos más o menos, ¿no? El Espíritu Santo, el cual Cristo dijo que vendría a los creyentes, a los que creyeran en Él, del cual dijo que les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque entonces vendré a morar dentro de ustedes. ¿Cómo iba a morar Cristo en medio de cada uno de los creyentes? Por medio del Espíritu Santo. Bueno, pues el Espíritu Santo se encarga de lograr eso en los justificados, con la colaboración de los justificados, por supuesto. No con el estorbo de los justificados, sino con la colaboración de los justificados. A esto, así como a lo otro se le conocía como justificación, a esto se le conoce como santificación, en donde Dios nos va transformando cada vez más a su imagen y semejanza. Esto está bonito, porque ahí es donde tú ves como de veras Dios nos deja aquí en la tierra para algo, y lo dijo claramente, para que los hombres viendo vuestras buenas obras, ¿qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y lo dice precisamente en este contexto en donde Dios va transformando al justificado, al creyente, a su imagen y semejanza, nuevamente. Te voy a poner un ejemplo.
para que entiendas lo que es la santificación y para que entendamos un poquito la diferencia con la justificación. Que por cierto, las dos van juntas, ¿eh? Una persona justificada, realmente justificada, va a ser santificada. Y no puede haber un santificado sin que haya sido justificado. Puede haber una persona que se esté ahí moralizando, pero no santificado. Si no está justificado por el Señor Jesucristo, una persona puede hacer muchos esfuerzos, puede disciplinarse, puede dejar de hacer muchas cosas y se va a moralizar, pero no se va a santificar. Justificación y santificación son distintos, pero van de la mano siempre, nunca se pueden separar. Así que el justificado a fuerzas va a ser santificado, y el que es santificado es porque ha sido justificado. No van uno por un lado y otro. Hay gente que cree, no, a mí Dios me ha justificado. Oye, pero pues si eres un pecador peor que antes. No, pero yo soy justificado porque yo hice la oración, porque yo recibí a Cristo en mi corazón y porque Dios no miente. Y entonces piensan que pueden vivir justificados sin ser santificados. Eso no puede ser. En la Biblia no está así las cosas. Y es mucho mejor que sean como dice la Biblia. Pero te voy a poner un ejemplo para que entiendas qué coherente, qué sencillo y además qué lógico es que tenga que haber esa santificación. Piensa en la rehabilitación de un drogadicto. Imagínate una persona, todos lo hemos visto, todos hemos visto a esa persona de pelo largo, grasiento, que no se ha bañado probablemente en los últimos 7 o 10 años y que está tirado, que lo encuentras tirado al lado del basurero, a veces rebuscando el basurero, a veces durmiendo en el basurero con la ropa toda del mismo color, sucio. Bueno, ahí está, es parte ya, está de ahí, está todo mal, está dejado pues aparentemente de la mano de Dios, ¿no? Como dicen, como expresión nada más. Ahora considera a alguien, a una persona buena, una persona de intenciones buenas, con amor, que lo toma en su cuidado. Existen esas personas y entre los cristianos existen y deben de existir cada vez más. Lo toma en su cuidado, lo baña, no se quiere dejar bañar, pero lo termina bañando. Le corta el pelo, lo afeita, lo lleva al médico para ver qué parásitos tiene, para que lo trate, lo mete en una clínica porque trae ciertas adicciones que lo están presionando demasiado, entonces lo mete y lo aísla, pero de cierta forma donde realmente la persona parece que está teniendo más ánimo para vencer los vicios, habla con él frecuentemente, lo manda a la escuela, le da un trabajo, le permite un lugar para que pueda dormir, para que pueda descansar, tiene bastante, pues lo están supervisando, lo visita, lo motiva, le presenta a personas que merecen la pena y después de 2 años esa persona es otra persona, totalmente otra persona. Bueno, eso es más o menos lo que significa la santificación. Es cuando el justificado, que es verdad que mucho tiempo vivió de cierta manera, es verdad que tiene ciertas costumbres, es verdad que ha vivido ciertas cosas que le hicieron y que entonces, sí, pero si esa persona está justificada, el espíritu que sería como esa persona buena que lo toma a su cuidado, Dios, el espíritu, lo va a ir puliendo y perfeccionando. Cada parte de su ser va a ir siendo transformada poco a poco. Todos los días, de modo que 2 meses después va a ser mejor y muchas cosas van a ser tratadas. Cuando tú ves que una persona pasa el tiempo y no es mejor, sino que es peor, esa persona no puede estar justificada, porque lo natural de una persona justificada es que se va puliendo y Dios va metiéndose y va transformando todas las áreas de su vida, su carácter, su sensibilidad, las cosas a las que era sensibles, Dios le va haciendo más inmune a eso y más sensible a las cosas espirituales. Le ayuda a buscar las cosas de arriba, porque Dios nos manda que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Y si nos manda eso, pues nos va a ayudar. Y entonces lo hace más sensible y también se mete en sus gustos, de modo que sus gustos van cambiando y se van transformando, sus afectos, las cosas que ama, empieza a dejar de amar ciertas cosas que antes amaba mucho
y empieza a amar cosas que antes ni siquiera se imaginaba o que ni siquiera le parecían interesantes ni nada, y empieza a cambiar sus intereses y trabaja dentro de sí y dentro de la persona, empieza a trabajar por el Espíritu Santo. Exactamente de la misma manera, y lo va transformando y nos va transformando. A esa transformación se le conoce en la Biblia como la santificación. ¿Cuánto va a durar esa santificación? Por lo que Dios quiera. Todo el tiempo que dures en la tierra después de que estés justificado. Eso es lo que va a durar. ¿Va a tener un fin? Creo que va a tener un fin claro, muy claro. Ahora lo vamos a ver, es el último verso que vamos a ver. Pero antes de eso quiero hacerte dos consideraciones solamente para asegurarme de que se entiende bien y de que queda claro y que no queda así como teológicamente confuso qué es la justificación y la santificación. Ya te dije que siempre van juntas, pero sin embargo hay una diferencia entre ambas. ¿La justificación es o no es? ¿Es blanco o negro? ¿O una persona está justificada o no está justificada? Así. No hay de que hay una justificación de proceso, como le llaman la salvación de proceso. No hay una justificación de proceso. O la persona está justificada o la persona no está justificada. La persona es una persona culpable aquí, después cree en el Señor Jesucristo e inmediatamente después le es imputada la justicia de Cristo. ¿Es justificado o no es justificado? Y sin embargo, en la santificación, cuando la persona es justificada, sí hay grados de santificación. O sea, una persona que tiene 5 años y que realmente es cristiano, no va a ser igual que cuando tenía 1 año de cristiano. Va a estar muy mejorado. Por eso se espera, y por eso el apóstol espera, y por eso toda la Biblia te deja ver que es obvio que los cristianos deberían de crecer y que el apóstol y los apóstoles de repente se digan, no puedo entender porque debieran de ser ya adultos espiritualmente y siguen siendo niños espiritualmente. Y habiendo entre vosotros estos problemas y estas diferencias y estas divisiones, no están siendo como tienen que ser y siguen siendo como pues niños necesitados y en fin, nada de malo tiene que uno sea niño mientras tenga 3 años, 2 años, 5 años. Pero si uno es un niño y se comporta como un niño y tiene 33 años o 35 años, pues ahí hay un problema. Y un problema serio. Entonces, bueno, la justificación es o no es. La santidad, hay grados, hay niveles, sí lo hay. Y mucho depende de nosotros, porque el propósito y la voluntad de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es que crezcamos, la voluntad de Dios es que cada vez seamos mejores, la voluntad de Dios es que brillemos cada vez más, no cada vez menos, la voluntad de Dios es que nos esforcemos cada vez más, la voluntad de Dios es que cada vez venzamos el pecado con más facilidad. ¿Sí me entienden? O sea, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que nosotros tenemos mucho que ver en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestros esfuerzos, nuestra constancia, nuestra disciplina, sobre todo en cuanto a nuestro orden, cuando ordenamos nuestra vida, cuando vemos cuáles son las cosas que realmente importan, cuando vemos cuáles son las cosas que hay que poner prioridad a ellas. Hay cosas importantes en la vida, hay demasiadas cosas que hay que hacer, no se pueden hacer todas a la vez, se tienen que hacer primero las más importantes. Y las más importantes son las que tienen que ver con el alma. Ordenas tu vida, le das prioridad a las cosas que haces y entonces se ve ese avance espiritual. Y terminamos como para pensar que esa santificación se va a completar eventualmente en todos los justificados. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Así que cuando nosotros veamos a Dios cara a cara, cuando Dios te llame a su presencia o cuando Dios venga, pero lo veas cara a cara de una o de otra manera y tú estés justificado y todos los días te hayas esforzado por caminar en el camino angosto y todos los días has estado poniendo a Dios primero y todos los días has estado mirando aún las debilidades de tu corazón y diciendo, Señor, fortaléceme y ayúdame a hacer lo bueno todos los días.
Entonces, cuando Dios te llame y lo veas cara a cara, dice que serás semejante a Él, como que en ese momento se cumplirá esa santificación que Dios ha estado haciendo, que ha estado elaborando en ti, pero ahí se llevará a cabo en su totalidad. Y se cumplirá lo que dice nuestro verso inicial, de que Dios habitará con los hombres para siempre, en donde ya no habrá tristeza, ni habrá muerte, ni habrá dolor, y el pecado no existirá más. No sé si te dice esto algo de quién es Dios y de cómo es. No sé si te dice algo el ver que la intención de Dios es morar con los hombres, lo cual es imposible porque los hombres hemos pecado, pero Dios hace una vez más lo imposible para darle solución y librar el conflicto de la justicia, de la santidad y por otro lado del amor de Dios y del deseo de Dios de morar con los hombres. Así que Él resuelve nuestro problema y para lo cual deberíamos y estamos eternamente agradecidos. Amén. Así que bueno, oremos y despidamos la reunión. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo sobre todas las cosas. Gracias, Dios, y ayúdanos, Padre, a que esa sangre que tú derramaste sea efectiva. Esa sangre, Señor amado, podamos nosotros entender, ver y podamos vivir de acuerdo a lo que tú quieres y a tu intención para nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.